Y Dios saca el pueblo, un pueblo de esclavos, Dios lo saca con mano fuerte. Un pueblo débil, un pueblo sin ejército, Dios lo saca del imperio más grande de aquel tiempo, Egipto. Lo liberta, lo lleva por el desierto, atraviesan el mar Rojo en seco. Le da leyes. Israel vio la gloria de Dios en Egipto, en el desierto, y la vio aún cuando entraron a Canaán a poseer la tierra prometida. Pero en Deuteronomio, en el capítulo 28, Dios da unas leyes. Esto es para que luego el que quiera lo lea en su casa. Los primeros 15 versículos son versículos de bendición. Bendito será en tu entrada, en tu salida, en tu casa. Bendito en todo. Pero había una condición: si obedecía, si se sometía, si guardaba la palabra de Dios. Pero a partir del versículo 15 del capítulo 28, Dios le dijo lo que le iba a acontecer si abandonaban a Dios. ¿Qué pasó? Al cabo de los años, Israel abandonó a Dios. Y hay una historia muy triste. En la época de los jueces, en la época en que había un sumo sacerdote llamado Elí. Elí era sacerdote, pero tenía dos hijos que también eran sacerdotes y servían en el templo. Y Elí no corrigió a sus hijos, no anduvieron en el camino. Y en una batalla, el arca del pacto cae en manos de los filisteos. Elí muere, sus dos hijos mueren, y Dios levanta a otro juez, a otro sacerdote llamado Samuel, último profeta, juez y sacerdote. Escuchen bien, él era las tres cosas. Era el juez, era profeta y era sacerdote. Y la Biblia dice que durante la época de Samuel nunca dejó caer en tierra la palabra de Jehová. Y durante aquel tiempo Dios le dio victoria a Israel. Israel pide rey, desechan a Samuel, desechan a Dios, viene Saúl y comienza la debacle del pueblo de Israel. No me voy a extender mucho en esta parte, pero Israel solamente en la época de David, y a excepción de 2 o 3 reyes más, se mantuvo. Pero al final Israel fue llevado esclavo, primero a Babilonia y luego Judá fue llevado esclavo también. ¿Por qué causa? Porque se apartaron de Dios. Se confiaban que eran el pueblo de Dios. Jeremías le advirtió, le dijo que si no se sometían, Dios le iba a permitir que destruyeran el templo y que lo iban a llevar como esclavo. Aquellos hombres eran religiosos, iban al templo, sacrificaban, pero no hacían la voluntad de Dios. Luego, Israel, después de tantos años en esclavitud, Dios levanta un rey llamado Ciro, y este rey permite que vuelva el remanente, un grupo desde Babilonia,
a Jerusalén y reedifiquen el templo. Pero aún siguieron siendo religiosos. Viene Cristo, le predica, y Jesús es rechazado por los líderes de Israel. Y Jesús dice: si ustedes de verdad fueran hijos de Abraham, porque ellos, su orgullo era: nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús dijo: miren, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Palabra dura, hermano. Usted sabe lo que es que alguien que visite la iglesia pero tenga una vida desordenada se le diga: tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Se arma un tremendo lío. Me imagino que el ministro, el que diga eso, el pastor, la pastora, el líder, prácticamente lo ponen en las 4 esquinas. Pero Pablo le escribió a los Corintios cuando había un desorden moral en la iglesia. Él dijo: sáquenme a ese hombre y entréguenselo al diablo. Es duro. ¿Se atreverían hoy a sacar a alguien y entregárselo al diablo? Dirían: no tienen amor ahí. Pero yo quiero explicar algo. Jesús, predicando en el sermón del monte, dijo en el versículo 21 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 7: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un joven, el cual la palabra dice que tenía 3 cualidades. Era joven, era principal y era rico. Se acerca al Señor y le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo lo ve, lo escudriña, le dice: los mandamientos sabes. No, yo voy a parafrasear. Me imagino que él dijo: no, si es eso, yo estoy salvo. Pero él no se sentía salvo. Aparentemente él guardaba la ley, pero en su interior, su alma no tenía la seguridad de la salvación. Si alguien es cristiano, tiene que tener la seguridad de la salvación. Yo he oído gente que han dicho: nadie sabe quién es salvo y quién es no. Jesús dijo muy claramente: no todo el que me dice Señor, Señor. Y dijo que hay una forma de saber quién es salvo. Dijo: el que hace la voluntad de mi Padre, el que se somete a la voluntad de Dios, el que vive en obediencia ante Dios. Gloria a Dios. Pero salta una pregunta: ¿qué es la voluntad de Dios? Yo he oído gente que ha dicho: bueno, yo hago lo que puedo, a Dios que haga su voluntad conmigo. No, Dios ya hizo su voluntad. Necesitamos someternos a esa voluntad que ya Dios determinó.
cuando Pablo no se llamaba Pablo, sino que se llamaba Saulo, que iba persiguiendo la iglesia, y cuando Dios a través de Jesucristo lo detiene en el camino y él cae a tierra y queda ciego, hizo dos preguntas: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. La otra pregunta fue: ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Tú sabes lo que Dios quiere que hagas tú? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere? Claro, varón, yo voy al templo, doy ofrenda, doy diezmo, y de cuando en vez predico. ¿Es esa la voluntad que tiene Dios para tu vida? ¿Es hasta ahí? ¿Debo de conformarme con eso solamente? El joven rico, el que le preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna, dijo: yo he guardado los mandamientos desde mi juventud, yo he ido al templo, he ofrendado, he hecho sacrificio. Y Jesucristo se queda mirándolo y le dice: te hace falta una cosa. Tú quieres ser salvo, te hace falta una cosa. Diciéndoselo a él, no diciéndoselo a usted, sino a él: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tú ven, sígueme. Usted sabe lo que la Biblia dice. Este es el único joven, la única persona que va y tiene una conversación con Jesucristo y se va insatisfecho. El único. Todos los que fueron donde Cristo salieron satisfechos. Todos. Si estaban enfermos, si un muerto, si un problema, Jesucristo lo resolvía directa o indirectamente. La Biblia dice que este joven se alejó. Me lo imagino bajando la cabeza y calculando: tengo tantos millones. No, pero es que eso es duro. Ajá. Se le olvidó el interés por la vida eterna. Lo perdió el interés, hermano. Y Jesús, cuando le preguntaron cuál es el primer y más grande mandamiento, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en griego la palabra fuerza es con todos tus recursos, con todo lo que tú tienes, hasta que la vida se te vaya. Hay que amar